Colosenses capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado también haciendo en ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Señor bendito, venimos delante de ti una vez más a pedirte tu bendición, Señor, a pedirte la obra de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor, para predicar y sobre la vida de todos nosotros para escuchar tu palabra. Señor, te rogamos, por favor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Señor, que no salgamos de este lugar como hemos venido, sino que tú obres santificación, salvación en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien que nunca te ha conocido personalmente te dice que ha oído acerca de tu fe, acerca de tu vida cristiana, pero aún no te dice qué escuchó, ¿qué pensarías que él habría oído? ¿Qué te caracteriza como cristiano, como cristiana? ¿Qué se podría oír acerca de tu fe? Si se oyera un reporte de nosotros como iglesia local, ¿qué podrían escuchar acerca de nosotros? ¿Qué se oiría acerca de nosotros? Si tuviéramos que describir nuestra iglesia local a otros, nosotros poder contarles y destacar lo más evidente de esta iglesia local, ¿qué diríamos? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué características podrían mencionar aquellos que te conocen acerca de tu fe en Cristo? Es un hermano lleno de paciencia, es un hermano lleno de amor, es un hermano lleno de gracia, de mansedumbre, de generosidad, de bondad, de paz, de fe. ¿Qué dirían? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16, hablando de los falsos maestros, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. La pregunta es, ¿cuál es el fruto que se ve en tu vida? ¿Cuál es el fruto que se ve en esta iglesia? ¿Qué fruto predomina en tu vida como cristiano? ¿Hay algún fruto que se pueda ver de tu vida como creyente? O quizá lo que podemos ver es obras de la carne, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5. Enojo, ira, maledicencia. ¿Cuál es el fruto que predomina en nuestra iglesia local? ¿Por qué? ¿Por qué es importante ver el fruto?
Porque el fruto nos revela, ¿qué cosa? El árbol. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Pablo y Timoteo le escriben a esta iglesia local en Colosas sobre lo que ellos han oído de esta iglesia. Pablo no ha visitado nunca la iglesia de Colosas. Él ha escuchado el testimonio sobre esta iglesia. Él ha tenido un reporte sobre esta familia de fe, sobre esta iglesia local. Esta iglesia está sufriendo ataques de falsos maestros. Están buscando pervertir el evangelio, están buscando arruinar el fruto que el evangelio está produciendo en ellos. Colosas era una pequeña ciudad a unos 160 kilómetros de Éfeso. Se cree que la iglesia en esta localidad fue fundada como resultado del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, pero no por Pablo, sino por alguien llamado Epafras, que lo vemos al principio y al final de esta epístola. Pablo estuvo predicando por 3 años en Éfeso, y dice el libro de Hechos, capítulo 19, verso 10, esto continuó por 2 años de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Pablo nunca estuvo en Colosas, sin embargo, los colosenses recibieron el evangelio por medio de Epafras. Epafras, convertido de Pablo, vuelve a Colosas, predica el evangelio, se funda una iglesia local, se convierte en su pastor y ahora está con Pablo en Roma, 2.400 kilómetros en aquel tiempo del primer siglo. No había aviones, ni autos, ni ningún vehículo tan veloz. 2.400 kilómetros y le va a hablar con el apóstol Pablo sobre la iglesia de Colosas y sobre los problemas que está teniendo la iglesia de Colosas, no de lo malo que son ellos, no de los problemas internos que tienen ellos, como podríamos pensar en el libro de Corintios, donde el problema de los corintios no era tanto las influencias externas, sino ellos mismos. Pero en Colosas hay herejías, hay falsos maestros que están buscando pervertir la preeminencia de Cristo en la iglesia local. Y por eso Pablo responde con esta carta. Siempre me gusta pensar sobre el libro de Colosenses. Si uno tuviera en esta circunstancia una iglesia que está siendo afectada por falsos maestros y uno está a 2.400 kilómetros encerrado en una cárcel en Roma, y viene Epafras, el pastor, y le dice al apóstol, está pasando esto, esto y esto. Y ahí no hay un Zoom para conectarse. El apóstol saca y empieza a escribir una carta. Dice, ¿cómo haces en una carta para poder ayudar a una iglesia contra los falsos maestros? ¡Pum! La preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Eso es toda la carta de Colosenses. La preeminencia de Cristo como la cabeza de la creación, como la cabeza de la nueva creación que es la iglesia, y cómo eso afecta a nuestra manera de vivir. Estaría para comenzar la serie de Colosas, ¿no? Pero no vamos a comenzar la serie de Colosas. Pero lo que quiero que veamos en esta mañana es el fruto que la gracia produce en la iglesia local. El fruto que la gracia produce en la iglesia local. ¿Por qué? Porque hay un fruto también que puede producirlo la carne en la iglesia local, como lo vimos en el libro de Corintios. Hoy Jonathan leyó el capítulo 13 de Corintios. El capítulo 13 no es, Pablo dice, bueno, voy a escribir algo para que lo digan en los matrimonios. No. Primera de Corintios 13 es cómo los creyentes de una iglesia local que se pelean, que tienen divisiones, que compiten entre ellos, cómo se tienen que amar. Primera de Corintios 13. De esa manera se tienen que amar. Entonces, lo que vamos a ver en este pasaje es cuál es el fruto, cuál es la raíz y cuál es la semilla y el sembrador. El fruto de la gracia en la iglesia local. Comenzamos, versículo 3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios el Padre por lo que hemos escuchado de ustedes. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el agradecimiento de Pablo
por la obra de Dios en la vida de estos cristianos va dirigido a Dios. Es el resultado de la obra de Dios, la obra de una iglesia local. El fruto de una iglesia local no es de autoría humana, como si hombre alguno pudiera asumir el crédito. La obra es de Dios. Comienza con la palabra de Dios, sigue con el crecimiento que da el Espíritu usando la palabra de Dios. El fruto de una iglesia local es sobrenatural. Proviene de Dios y es para la gloria de Dios. El hecho de que personas crean en Cristo, se unan a una iglesia local y crezcan en fe, en amor, en gracia, en mansedumbre, en templanza, eso no es lo que naturalmente crece de nosotros. Nosotros, por naturaleza, somos cardos y espinos, pero Dios en su gracia nos transforma. Por lo tanto, cuando pensamos en la obra que Dios está haciendo en una iglesia, y podemos pensar en la iglesia bíblica de Citibel, no hay hombre alguno al cual se le pueda dar la autoría de esa obra. No lo hay y no lo habrá jamás. La gloria es solo para Dios, que utiliza su palabra, su evangelio, para transformar la vida de pecadores y pecadoras como cada uno de nosotros. ¿Y cómo da gracias a Dios? Pablo, orando, dice, orando siempre por ustedes, orando por los colosenses para que ese fruto siga abundando. No hay cosa más preciosa que cuando uno ve el fruto de Dios comenzar en la vida de uno de los hermanos, dar gracias a Dios y pedir que ese fruto siga creciendo, siga abundando. La oración nos recuerda de dónde vienen los recursos para edificar la iglesia. La oración es nuestra comunión con Dios. La oración es ir delante del Señor, llevar al Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y como hoy cantábamos, aunque Él ya sepa todo lo que nosotros necesitamos, somos nosotros los que necesitamos ir a la oración, ir delante de Él para rendirnos a su voluntad. La oración nos recuerda que la obra del reino de Dios no se puede hacer con las fuerzas humanas. Los pastores tienen que recordar eso. Ninguno de los pastores puede cambiar el corazón de nadie, solo la obra del Espíritu Santo. Por eso vamos a la oración. Los que discipulan, ninguno de ustedes puede cambiar el corazón de los hermanos y hermanas que están ayudando. Es la obra de Dios, por eso debemos ir en oración. Si Dios no es el que obra, entonces no hay un crecimiento real, no hay un crecimiento verdadero. ¿Por qué? Porque yo puedo manipular a las personas para que hagan cosas. Puedo manipular las conciencias para que vengan al culto. Puedo manipular las conciencias para que sirvan. Pero yo no puedo hacer que ninguno lo haga de propia voluntad, con gozo y alegría en su corazón. Meditaba estos días y oraba al Señor, porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento, ahora no recuerdo bien dónde está, pero donde Dios se queja contra su pueblo porque no le han servido con alegría. ¿Cómo es la obra de Dios en el corazón tan importante de que Dios no le importa que vos sirvas, le importa cómo lo haces? Que sirvas con gozo, que sirvas con alegría, que tu servicio al Señor no sea una carga, que te deprima, te desanime, como a veces nos puede pasar. Pero debemos recordarnos lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hay que trabajar, sí. Hay que velar, sí. Pero hay que buscar la bendición de Dios sobre eso. No es esfuerzos humanos. No es crecimiento como se hizo en otras décadas. No es manipulación, es un fruto. El fruto no se puede forzar. Agarren un limonero y grítenle todo el día que dé limones. Se van a cansar de gritar. ¿Por qué? Porque va a dar fruto a su tiempo. No depende de nuestro esfuerzo. Lo mismo las personas, lo mismo nosotros. Hay hermanos que va a tardar más que den fruto que otros. Pero nosotros tenemos que seguir predicando, enseñando y velando
y orando que Dios traiga el crecimiento. Como nosotros vemos a Pablo decir, alguno regó, el otro plantó, pero Dios dio el crecimiento. Tercera de Juan, versículo 3, perdón. Juan dice lo siguiente sobre Gayo, a quien le escribe la carta. Él le dice, pues me alegré mucho, cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad, dice Juan. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es precioso. Mucho me alegré cuando vinieron hermanos y me dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. ¿Se imaginan Juan, un hombre ya anciano, que vienen y le hablan de Gayo y su fidelidad a la verdad y su vida en la verdad y su fruto en la verdad? ¿Podrían decir lo mismo de cada uno de nosotros? Porque si no podrían decirlo de cada uno de nosotros cuando hacemos nuestra examinación personal, hermanos, hay un trono de la gracia abierto para ir y pedirle al Señor, ayúdame. Porque si no estoy dando fruto, porque si no estoy mostrando amor, porque si no estoy dando evidencias de tu obra en mí, perdóname, ayúdame en mi incredulidad. Porque Dios nos muestra nuestro pecado no para aplastarnos debajo de la culpa, sino para llevarnos hacia Él, porque Él nos quiere cambiar. Él nos quiere cambiar. Si en algún momento caemos en el engaño de que somos nosotros los que hacemos que la iglesia avance, le estamos robando a Dios la gloria. No somos nosotros. Estamos teniendo un entendimiento no bíblico de nuestro lugar, no bíblico de la iglesia, y no estamos cumpliendo como servidores inútiles del amo de la viña. Hermanos, esto es sumamente importante. Todos nosotros, el cuerpo de ancianos, que todavía no está, lo voy a seguir diciendo hasta que esté, el cuerpo de ancianos, los diáconos, las diaconisas, los líderes, cada persona en esta iglesia que está sirviendo, encargados de área, en cualquier área, hermanos, no somos indispensables para la obra del Señor. La obra es de Dios, no es nuestra. La gloria es de Dios, no es nuestra. Y si hay algo de lo que hacemos como siervos inútiles que da fruto en la vida de otra persona, tenemos que ir como Pablo a Dios y decir, Dios, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo por lo que estás haciendo a través de vasos de barro. Qué importante recordar eso. Pero qué importante a la vez es entender que debemos involucrarnos en la obra de Dios. Imagínense si alguno de ustedes dice, bueno, pastor, eso a mí no me va a pasar. Yo no me voy a gloriar de la obra porque no voy a servir directamente. Entonces, si no sirvo, me libro de eso. Bueno, no, porque fuimos llamados a servir al Señor con nuestras vidas. Entonces, hay que entrar a pelear con nuestro orgullo, con nuestro corazón, pero hay que servir al Señor con gozo. Bien, ¿cuál es el fruto que oyó Pablo y Timoteo de la iglesia de Colosas? Hay dos frutos que se mencionan en el versículo 4. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. El primer fruto, la fe en Cristo Jesús. Fíjense qué importante. Pablo menciona, Jonathan leyó 1 Corintios 13, al final dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Lo que se ve acá en los Colosenses es fe, amor y esperanza. Y eso lo vemos repetidas veces a lo largo del Nuevo Testamento. La vida del creyente, el fruto genuino de la vida del creyente es fe, amor, esperanza. Y hay otros frutos más, como vemos en Gálatas capítulo 5. ¿Recuerdan primera de Juan? Las tres grandes marcas que distinguían a un verdadero creyente de uno que no lo es. La primera, fe. La segunda, obediencia. Y la tercera, amor. Hay cosas que tienen que sí o sí estar en la vida de alguien para que esa persona pueda ver que es realmente un creyente, que pueda tener la seguridad de que está en Cristo. La fe
es no fe en la fe, como muchas veces hablamos, no fe simplemente, bueno, tengo fe en Dios. Eso es una frase muy vaga, porque eso lo puede decir un musulmán también. Entonces, ¿cómo es que tenés fe en Dios? En realidad, lo que tenemos que tener fe es en Cristo Jesús. Pablo dice, fe en Cristo Jesús. Luego él va a desarrollar excelentemente quién es Cristo. A partir del versículo 15 tenemos este canto, este himno, este poema que Pablo dice sobre todo lo que es Cristo en la creación y en la nueva creación. Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Entonces Pablo está enfocando a la iglesia de que el fruto que produjo la gracia y el evangelio en ellos fue una fe verdadera, una fe en la persona de Jesucristo. Hay una ilustración de Spurgeon que es un tanto larga, voy a tratar de parafrasearla un poco. Había un ministro que había salido a predicar un día y subió por la colina y estaba mirando el paisaje y encontró una mujer que venía un tanto alborotada. Y esta mujer ansiosa lo interrumpe y le dice, Señor, ¿tiene usted alguna llave que pudiera prestarme? Se me rompió la llave de mi armario donde hay cosas que necesito urgentemente. ¿Tiene una llave que prestarme? El ministro la miró, imagínense la situación, un tanto desorientado, no traigo ninguna llave. La señora se sintió frustrada, pues pensaba que tenía que tener alguna llave ese hombre. Pero el hombre le dijo, pero aún suponiendo que tuviera unas llaves, podría ser que no funcionaran en su cerradura y por tanto no podría sacar los objetos que quiere. Pero no se desespere, alguien vendrá con una llave, le dijo el hombre. Pero tratando de aprovechar la ocasión, este ministro le dice, señora, ¿alguna vez ha oído hablar acerca de las llaves del cielo? Pues sí, dijo ella. He vivido lo suficiente y he asistido a la iglesia lo suficiente para saber que si trabajamos duro, si conseguimos el pan mediante el sudor de nuestra frente y si actuamos de manera correcta con nuestro prójimo, si nos comportamos como dice el catecismo, con humildad y reverencia hacia nuestros superiores y si cumplimos con nuestro deber en el lugar de la vida en que Dios ha querido colocarnos y si oramos con regularidad, seremos salvos. Ah, dijo el ministro, mi buena señora, esa es una llave rota, pues usted ha quebrantado los mandamientos, no ha cumplido con sus obligaciones. Él le dijo, es una buena llave, pero usted ya la ha roto. Le ruego, señora, dijo el ministro, creyendo que él entendía el asunto y sintiéndose asustada, la señora le pregunta, ¿qué es lo que he omitido? ¿Qué es lo que me falta? Y dijo él, pues lo más importante, la sangre de Jesucristo. ¿Acaso no sabe usted que la llave del reino se encuentra en su cinturón? Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Y explicándole más claramente, dijo, es Cristo y solo Cristo quien puede abrir la puerta del cielo para usted, no sus buenas obras. ¿Qué? Dijo ella. ¿Acaso son inútiles mis buenas obras? No, dijo él. No después de la fe. Si usted primero cree, usted podrá tener tantas buenas obras como quiera, pero si usted cree, nunca confiará en sus buenas obras. Pues si confiara en las buenas obras, las habría corrompido y ya no serían buenas obras. Tenga tantas buenas obras como quiera, pero deposite su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hace así, su llave nunca abrirá la puerta del cielo. No es simplemente tener fe en algo, es poner nuestra confianza en el Hijo de Dios, en Dios hecho hombre, que vino a este mundo a morir por los pecadores, a vivir una vida perfecta bajo la ley y la justicia que Dios reclama y resucitar al tercer día entre los muertos. Es ahí donde tiene que estar depositada la fe. No importa si es una fe grande, no importa si es una fe pequeña. Lo que importa es que esté puesta en el lugar correcto, en la persona de Cristo.
A la luz de los ataques que la iglesia está sufriendo de Colosas, Pablo los quiere poner su mirada nuevamente en Dios. No en la observancia de días ni de festividades, no en no toques, no gustes, etcétera, etcétera, como ven en el resto de la carta, sino en Dios, en el único Dios verdadero y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a Jesucristo a quien has enviado. Es por medio de Jesús que tenemos una relación filial con Dios Padre. Pablo comienza diciendo en su carta: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre. Y solamente eso es posible por la obra de Cristo en la cruz, no por lo que nosotros hagamos. Jesús es la cabeza de la iglesia, la cabeza de la creación, la cabeza de la nueva creación, y en Él encontramos nuestra salvación. Si una iglesia abandona su confianza plena y exclusiva en Cristo, en su persona y en su obra, ha dejado de ser una iglesia de Dios. Por más ortodoxa o por más sana doctrina que se enseñe, si en el corazón de las personas su confianza y el fundamento de su fe no es Cristo solamente, esa iglesia ha comenzado a deslizarse y a caer de la gracia, como dice Pablo en Gálatas. Se dice del predicador George Whitefield que un día estuvo predicándole a un hombre y le preguntó: dígame qué es lo que usted cree. Y el hombre lo miró y le dijo: yo creo lo que mi iglesia cree. Y le preguntó nuevamente el predicador: ¿y qué es lo que cree su iglesia? Y le contestó el hombre: lo que yo creo. Entonces Whitefield, un poco más insistente, le pregunta: y bueno, ¿qué creen ambos? Y el hombre le contesta: pues creemos lo mismo. El punto es que no es simplemente tener fe. Aquellos que están en Cristo tienen su fe y su confianza en la persona de Jesús. ¿En qué estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? Entonces, el primer fruto, la fe en Cristo Jesús. Una fe de una pequeña iglesia en una pequeña ciudad que era conocida ahora incluso desde Roma por el apóstol Pablo. 2. El segundo fruto, amor por todos los santos. Una característica distintiva de los creyentes verdaderos es el amor. Un amor que encuentra su fundamento en el amor de Cristo por ellos. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Amas a tus hermanos? Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:9, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. El fruto de conocer el amor de Dios es amar a otros con el amor que Dios nos amó a nosotros en Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Y podríamos seguir, hay muchísimas referencias del amor entre los hermanos. Jesús mismo dijo que seremos conocidos como sus discípulos por el amor que nos tenemos unos a otros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede haber odio entre hermanos del mismo cuerpo? ¿Cómo puede haber enojo en el corazón contra otro hermano o contra otra hermana en Cristo? ¿Cómo podemos guardar rencor contra otro hermano? Esto no debe ser así. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Nosotros, dice la Escritura, que si no perdonamos a los que nos ofenden, entonces el Señor no nos perdonará nuestros pecados. ¿Por qué?
por el simple hecho de que un cristiano que entiende la gracia de Dios, que entiende cuánto fue perdonado, perdona. Perdona a otros con la misma gracia que el Señor lo ha perdonado. Si no amamos con el amor de la cruz, probablemente no hemos experimentado ese amor. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios ha derramado en nuestros corazones ese amor, el amor de Dios. ¿Y cómo debemos amarnos? 1 Corintios 13, como leyó hoy Jonathan. El amor es paciente. Yo les voy a leer y ustedes pueden hacer su examinación personal entre ustedes como hermanos. El amor es paciente, eres paciente con tu hermano. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. El amor no se porta indecorosamente. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué, Pablo, estás diciendo esto a la iglesia? Porque esto es necesario. Porque va a haber hermanos que hay que soportar, hermanos que hay que sufrir, hermanos que hay que perdonar, con los que hay que ser paciente, bondadoso, etcétera, etcétera. Nosotros podemos estar de un lado o del otro lado. Podemos ser los ofendidos o los ofensores. Lo importante es que el vínculo de la unidad, dice Pablo, es el amor. No existe una iglesia que tenga unidad si no es en el amor. Y no puede haber una iglesia que tenga unidad en un amor que no sea el amor de la cruz, el amor de la gracia. Dice un comentarista, todos hemos conocido personas que decían ser buenos cristianos, que eran honrados, honestos y ortodoxos, pero poco cariñosos. Tenían una bondad sin afecto, una ortodoxia sin caridad, una fe cuestionable. Eran el tipo de gente que Mark Twain tenía en mente cuando dijo, es un buen hombre de la peor manera posible. El amor a nuestros hermanos es evidencia de la fe verdadera. ¿Amas a tus hermanos? ¿Cómo manifestamos ese amor? Bueno, hay una larga lista de cómo podríamos manifestar ese amor, pero algunas ideas: sirviendo a los hermanos, preocupándose por la salud espiritual de los hermanos, practicando la hospitalidad, supliendo las necesidades de mis hermanos, haciéndole preguntas difíciles en la vida de mi hermano para mostrar interés genuino, discipulando y siendo discípulo, corrigiendo y aceptando corrección, modelando e imitando a hermanos maduros en la fe, pasando por alto la ofensa, pidiendo perdón y perdonando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto viene como un fruto, como un resultado. Fíjense, versículo 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Entonces, ¿por dónde viene este fruto del amor y la fe en Cristo Jesús? A causa de la esperanza que está reservada para ustedes, la herencia que el Señor nos ha dado en los cielos. Fíjense que C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía que los hombres que más han hecho por este mundo son los que han tenido la perspectiva puesta en el mundo venidero. Nosotros debemos recordar la herencia que tenemos en Cristo, debemos recordar las promesas de Dios de la vida venidera, debemos recordar constantemente que el Evangelio de la gracia de Dios nos ha dado una herencia, obviamente que no merecemos, pero es una herencia en los cielos reservada para nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes.
Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en lo que Dios nos ha dado por su gracia, nosotros estamos en la antesala. Es como estamos en la fila para entrar a la montaña rusa, como si se quiere. Estamos en ese momento. Estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en Cristo, somos nuevas creaciones, pero todavía no disfrutamos a plenitud de la salvación que Él nos ha dado. Y si estamos apuntando a esa herencia, si estamos apuntando a esa vida venidera, se va a mostrar por la fe en Cristo y por el amor que tenemos los unos por los otros. Hermanos, si estamos en Cristo, compartiremos la eternidad futura juntos. Eso es mucho tiempo. Y si no puedes ver a tu hermano 1 hora y media, un domingo por la mañana, porque estás enojado o en conflicto, hay algo que no está bien. Vas a vivir la eternidad con ese hermano, con esa hermana. Arregla tu situación hoy. Arregla tu situación con el Señor y con tu hermano. Como dice la palabra, si has de presentar tu ofensa y tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, arregla con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Hoy vamos a la mesa del Señor juntos. No podemos venir a la mesa estando en conflictos con otros hermanos. Por lo tanto, cada uno examínese a sí mismo. ¿Por qué dio fruto? ¿De dónde viene el amor, la fe y la esperanza? Bien, la palabra de verdad del Evangelio. Ya vamos llegando a la raíz. ¿Cómo es que hay fruto? Bueno, se produce por la semilla de la palabra de Dios, por el Evangelio de la salvación. El engaño no puede producir el fruto del Espíritu. Solo la verdad de Dios tiene el poder de producir la obra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fuera de la verdad no hay fruto, fuera de la verdad no hay santificación, fuera de la verdad no hay salvación. Por eso la importancia de que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios fielmente. MacArthur dice, el poder del Evangelio no proviene de nuestra inteligencia o nuestra capacidad de persuasión, sino del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Cuando Pablo fue a Atenas a predicar el Evangelio y empezaron a escucharlo y estaban maravillados con Pablo, cuando llegó al punto de que este hombre resucitó, ¡pum! Se burlaron de él, se fueron. Pero ese es el mensaje del cual Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero quisiera, ya para ir concluyendo, pensar en lo que dice el texto al final del versículo 6. El Evangelio dio fruto en ellos, en Colosas, así como dio fruto en todo el mundo. Hermano, el Evangelio, dijo alguien, es la única semilla que da fruto en cualquier lado del mundo. Usted no puede plantar café en Citibel, ¿no, Dani? No puede plantar café en Citibel. Pero sí podés plantar el Evangelio en cualquier corazón, en cualquier lugar del mundo, sin importar la geografía, sin importar la etnia, la cultura, la lengua, nada. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero fíjense que dice el texto, desde el día que dio fruto, desde el día que ¿qué? Oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Dice Wiersbe, gracia y misericordia son dos palabras en el vocabulario cristiano que frecuentemente se confunden. Dios en su gracia me da lo que no merezco. Sin embargo, en su misericordia no me da lo que sí merezco. La gracia es el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores. La gracia es la razón por la cual el Evangelio son buenas noticias. Dios desea y puede salvar a todo aquel que confía en Cristo Jesús. Fin de la cita. Entonces, ¿qué es misericordia? No darme lo que yo merezco. ¿Qué merezco? El infierno. ¿Qué es gracia? Darme una herencia. ¿Por qué Dios me tiene que dar una herencia si ya me salvó de la condenación? Bueno, porque Dios es lleno de gracia. Dios es compasivo, misericordioso, bondadoso, abundante, generoso. La gracia es eso. La gracia es cuando uno está muriendo de sed y Dios te regala una fuente de agua fresca. No te da el vaso que necesitas, te da algo sobreabundante
porque así es su carácter. Quisiera mencionar esto. Una cosa es oír y otra cosa es comprender. Nosotros podemos oír domingo tras domingo sobre esta gracia, domingo tras domingo sobre el Evangelio, y que eso no haya producido nada en nuestros corazones. Porque todavía no pasó lo segundo, la comprensión, el entender que nosotros somos pecadores delante de un Dios santo y que si no es por Cristo en la cruz, deberíamos pagar nosotros mismos una condenación eterna en un lugar donde hay un lloro constante, donde hay un crujir de dientes constante, donde el fuego no se apaga, donde el gusano de ellos no muere, constantemente. El día que yo estuve en terapia intensiva, después de mi cirugía, nunca jamás en mi vida tuve tanta sed. Y yo le rogaba a los enfermeros que me dieran agua. Y una enfermera se apiadó de mí y mojó una gasita y me la metió en la boca, así como de contrabando. Y saben que pensaba en la parábola de Lázaro y el rico, donde el rico le ruega, por favor, moja la punta de tu dedo en agua. No tenemos ni idea de lo que es el infierno. Y por eso también a veces no tenemos tanta gratitud como deberíamos tener a la gracia de Dios. Debemos recordar la gracia de Dios, debemos comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo simplemente abstracto, no es algo simplemente de lo que cantamos. La gracia tiene que ser una realidad en tu corazón. Si la gracia es una realidad en tu corazón, si entendés que lo que mereces es el castigo de Dios por siempre, y Dios te ha tomado, te ha salvado, te ha escogido cuando vos ni siquiera habías existido, y entregó a su Hijo por vos, a morir en la cruz, a sufrir la ira de Dios que vos merecías, y ahora te ofrece ese regalo por gracia, para que vengas a Él. Estás todo pago. Recibe la invitación y entrega tu vida completamente a Cristo. Si esa gracia permea nuestro corazón, si esa gracia es enterrada y plantada en nuestro corazón, no va a pasar mucho tiempo para que comience a dar fruto de fe en la persona de Cristo cada vez más y de amor por todos los santos cada vez más. No por una porción de la iglesia, no por los que me caen bien, no, por todos los santos. La palabra de Dios ha afectado tu corazón. La gracia de Dios es real en tu corazón. Porque si no lo es, Dios te extiende una invitación en esta mañana a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y Él puede darte esta gracia maravillosa, este regalo maravilloso de la salvación, la cual Cristo pagó con su sangre. Y por último, versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Epafras, qué personaje más maravilloso. Todos nosotros somos llamados a ser Epafras, fieles servidores de Cristo Jesús, predicando fielmente la palabra de verdad, predicando ese evangelio que da fruto en todo el mundo. No, pero vos no conocés a mi mamá o mi papá, vos no conocés a mi hermano, ahí no da fruto nada. No, con fe, predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio. Y algún día quizás Dios quiera que esa semilla dé fruto para la gloria de Dios y por la eternidad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas con genuina fe, genuino amor, confiando y descansando solamente en la gracia de Dios. Señor, que podamos oír y comprender la gracia de Dios en verdad. Oramos esto en el nombre de Jesús mientras, Señor, preparamos nuestros corazones para participar de la mesa del Señor. Señor, que a la luz de esta palabra cada uno pueda examinar su propio corazón.
pueda examinar si tiene algo contra un hermano o un hermano tiene algo contra mí y poder, Señor, arreglar esta situación antes de venir a la mesa juntos. Padre, que nuestros corazones estén llenos de esa gracia que nosotros vimos que hay en Cristo Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.